Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en este su programa Descubriendo el Mundo. Ya estaba haciendo la cuenta, llevo como 10 meses más o menos que empecé con estos programas. Se van de volada. Y en estos 10 meses pues hemos hablado de varios temas. Sí hemos viajado un poco por el mundo. Recuerdo haber hablado de Egipto, de China, de Medio Oriente, de Latinoamérica, del Amazonas, de muchos lados. Y también he tocado temas que tienen que ver con la conservación del medio ambiente, con la ecología. Les hablaba del petróleo, les hablaba de calentamiento global. Muchos temas que hemos tocado. Y todavía hay bastantes temas que podemos seguir tocando. Nuestro mundo realmente es bastante grande, hay tantos temas de los que puede uno hablar que en realidad no nos faltan los temas. Bueno, para aquellos que ya tienen la costumbre de escucharnos, qué bueno que estén siguiendo el programa. Trato de que cada programa, cada semana, hablarles de algún tema interesante. Y algunos de ellos tienen que ver con la realidad de cada día, con lo que sucede en nuestro mundo cotidiano. Y les estaba hablando la semana pasada precisamente de cómo medimos el tiempo, aprovechando que la semana pasada fue el solsticio de invierno, ahora se nos viene el año nuevo encima. Entonces eso también nos da varias reflexiones, varios temas de los que podemos también explorar. Les estaba diciendo cómo los ciclos naturales son el día de 24 horas y el año son ciclos naturales. También el ciclo de la luna, en 29 días hace de luna llena a luna llena, es otro ciclo natural. Y los demás básicamente son ciclos artificiales, son ciclos inventados. Por ejemplo, les estaba hablando de la semana de 7 días. ¿De dónde salió la semana de 7 días? Resulta que la semana de 7 días es un ciclo completamente artificial. No hay nada, absolutamente nada en la naturaleza que dure exactamente 7 días. Y la semana de 7 días no se ha utilizado en todos los lugares y en todos los tiempos. Por ejemplo, los antiguos chinos o los griegos usaban segmentos de 10 días, no sé si llamarlos semanas, eran ciclos de 10 días. Les estaba yo diciendo que el ciclo de 7 días, la semana de 7 días, lo heredamos de la cultura babilónica. Los caldeos de Babilonia fueron uno de los grandes pueblos astrónomos de la historia. 1500 años antes de Cristo ya tenían una astronomía bastante avanzada. Entonces ellos identificaron 7 astros en el firmamento, 7 puntos que se mueven con respecto a los demás. Aparte del Sol y de la Luna, que son bastante obvios, ellos encontraron otros 5 puntos que parecen estrellas, pero que en realidad se mueven con respecto a las demás estrellas, y los llamaron vagabundos, que después los griegos, 1000 años después de los caldeos, los griegos retomaron mucha de la astronomía de los babilonios y utilizaron la misma palabra vagabundo para referirse a esos puntos. Y en griego vagabundo se dice planeta. Y los puntos vagabundos o los planetas que se pueden ver a simple vista son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que junto con el Sol y la Luna, a cada uno de esos le asignaron un dios y un día de la semana, y de ahí viene la semana de 7 días. Y después, cuando los hebreos, los antiguos judíos, fueron exiliados a Babilonia en el 500 a.C., de ahí también retomaron muchos de los conceptos que manejaban los babilonios, y fue por medio de los hebreos que la semana de 7 días pasó a los griegos eventualmente. En el mundo grecolatino, en el Imperio Romano y en Grecia no se utilizaba, repito, la semana de 7 días. Se utilizaban ciclos de 10 días. La semana de 7 días se empezó a utilizar en el mundo greco-romano únicamente a partir del siglo IV de nuestra época, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Estado. Con la conversión de Constantino fue cuando hubo cambios drásticos.
y fue cuando se empezó a utilizar la semana de 7 días. Ha habido experimentos muy interesantes, muy famosos con respecto a la semana. Como les digo, no en todos los lugares ni en todos los tiempos se ha utilizado ese ciclo de 7 días. Uno de los experimentos más famosos, relativamente recientes, fue a partir de la Revolución Francesa. Ustedes saben que la Revolución Francesa fue en el año de 1789 y los científicos que navegaron la Revolución Francesa hasta el poder, no fueron ellos precisamente los que se hicieron del poder, pero había un grupo de científicos que estaban alineados con toda la gente que tomó el poder a partir de la Revolución Francesa y aprovecharon la ocasión para imponer, para empezar a utilizar unas maneras de medir no solo el tiempo, sino las distancias, los pesos y todo, que eran radicalmente distintas a las que se utilizaban anteriormente. Fueron estos científicos franceses, a partir de la Revolución Francesa, los que inventaron y los que nos legaron el sistema métrico decimal. Ustedes saben que la mayor parte del mundo, con excepción de los países anglosajones, se utiliza el sistema métrico decimal. Es un sistema extremadamente útil, extremadamente cómodo. Todo es a base de múltiplos de 10. Yo tengo 1 metro, por ejemplo, y 1000 metros hacen 1 kilómetro. O tengo 1 gramo y 1000 gramos hacen 1 kilo. Es por múltiplos de 10. Este sistema de contar tanto los gramos, por ejemplo, o los litros, o los metros, todo este sistema métrico decimal es un invento relativamente reciente. Tiene poco más de 200 años de haberse implementado y se desarrolló por primera vez en Francia a partir de la Revolución Francesa. Y resulta que Inglaterra, como Inglaterra y Francia siempre han estado peleados, nunca se han llevado muy bien, Inglaterra siempre se mantuvo al margen y hasta la fecha se han negado a utilizar el sistema métrico decimal, a pesar de que en el mundo científico todo el mundo lo utiliza. Pero los ingleses y después los norteamericanos, los gringos, siguen utilizando sus sistemas de pies y yardas y millas y libras y todo eso. O sea, nunca hicieron el cambio al sistema métrico decimal. Que ese sistema, repito, se empezó a utilizar en Francia y de ahí se extendió por todo el resto del mundo. Bueno, lo que no se sabe, que es muy curioso, es que dentro de los cambios propuestos por estos científicos en Francia, con este sistema métrico decimal, eso incluía la medición del tiempo. Entonces ellos instituyeron un calendario, ahí en Francia a partir del año de 1792, instituyeron un calendario en el que eran semanas de 10 días, cada día tenía 10 horas en lugar de 24 horas, cada día tenía 10 horas, cada hora tenía 100 minutos y cada minuto tenía 100 segundos. El mismo sistema métrico decimal que se empezó a utilizar para contar los litros o los metros o los gramos, ellos lo utilizaron también para medir el tiempo. Entonces había minutos de 100 segundos y había horas de 100 minutos y había días de 10 horas. Este método lo impusieron, se hicieron del poder ahí en Francia después de la Revolución Francesa y lo impusieron en toda Francia y se mantuvo vigente durante aproximadamente 10 años. Fue lo que duró ese sistema en curso. Más o menos fueron 10 años que se mantuvo vigente y después de 10 años, cuando entró Napoleón entró a fines de ese siglo, del siglo XVIII, llegó al poder y resulta que el sistema nunca llegó a echar raíces. La gente está demasiado acostumbrada a contar el tiempo de cierta manera y los cambios que les estaban imponiendo fueron demasiados. La gente pudo asimilar el sistema métrico decimal cuando se trataba de medidas de distancia o de peso o de volumen, pero no con respecto al tiempo. Entonces nunca llegó a echar raíces. Y 10 años después, el sistema ya era prácticamente utilizado solo por unas cuantas personas y finalmente llegó Napoleón y lo abolió. Y entonces se siguió utilizando la semana de 7 días, los días de 24 horas y las horas de 60 minutos por 60 segundos, como ya está uno acostumbrado.
Otro experimento más reciente todavía con respecto a las semanas fue en Rusia, en la Unión Soviética. Esto fue apenas el siglo pasado, después de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue en 1917 y los comunistas hicieron de poder. Y cuando llegó Stalin al poder, se instituyó una semana de 5 días. En 1929, en Rusia, en toda la Unión Soviética, se empezó a implementar una semana de 5 días en lugar de una semana de 7 días. Y esto lo hicieron porque supuestamente ellos pensaron que eso iba a impulsar la productividad. Toda la idea de esta visión que tenían los soviéticos era de, a pasos agigantados, industrializarse y ponerse al nivel de los países europeos o de Estados Unidos, a ese nivel. Querían industrializarse y aumentar la productividad a pasos agigantados. Entonces ellos pensaron que con una semana de 5 días, el obrero trabajaba 4 días y descansaba 1. Y así se la llevaban. Durante todo el año era 4 días de trabajo y 1 de descanso. Entonces la productividad es mayor que si se tiene una semana de 7 días en las que se trabajan 5 días y se descansan 2. Entonces el sistema lo implementaron y sí les empezó a funcionar al principio, pero después también llegó un momento en que la gente lo empezó a rechazar ese sistema. La gente, como digo, está demasiado acostumbrada, ya estamos demasiado acostumbrados a nuestra semana de 7 días. Entonces, cuando le impusieron esa semana de 5 días, al principio era una imposición y la gente de alguna manera lo empezó a seguir, pero después de algunos años empezó a haber cada vez más problemas y finalmente también esta medida solo duró, a lo mucho duró 10 años. Para 1940 ya se había anulado por completo y se había regresado de nuevo a las semanas de 7 días. Entonces, experimentos en la medición del tiempo no han faltado. Ya ha habido muchos experimentos. La semana de 7 días, por más acostumbrados que estemos a ella, pero no es algo que sea natural. A fin de cuentas, las semanas son construcciones artificiales, son inventos hechos por el ser humano y las seguimos utilizando. Estamos muy acostumbrados, pero repito, no en todos los tiempos, ni en todas las culturas, ni en todos los lugares se han utilizado esas semanas de 7 días. Bueno, ahorita les voy a seguir hablando sobre la medición del tiempo. Es realmente un tema muy interesante, pero quiero hacer una pequeña pausa. Les voy a poner una melodía que tampoco tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, pero pues ya saben que me gusta ponerles música de todas partes del mundo. Entonces hoy escogí un par de canciones de África. África es un continente bastante grande y además África tiene una diversidad cultural y musical impresionante. Cada país de África es muy distinto a los demás y dentro de cada país tiene regiones que son completamente distintas unas de las otras. Entonces la cultura africana es realmente muy diversa. Esta canción que vamos a escuchar es de un país que se llama Níger. Níger está en la orilla del desierto del Sahara. El norte del país de Níger es desértico, pero hay una parte donde ya no es tan desértico. Se llama la región del Sub-Sahara. Vamos a escuchar esta canción, vamos a ver qué piensan ustedes.
les pareció? Son ritmos muy movidos. Yo me imagino que esta música la han de bailar allá. No tengo ni idea de cómo la bailen. Pero el chiste es moverse, ¿verdad? Ya que la bailen como quieran o como puedan, el chiste es que se mueven al ritmo de la música. Bueno, pues ya se nos acabó este año, el 2011, vamos a entrar al 2012 y ahorita se me ocurre comentar precisamente nuestra era, la era común o la era cristiana. Vamos a entrar al año 2012 y todos los pueblo, cada cultura tiene una manera distinta de contar el tiempo. Las culturas antiguas tenían otra manera de contar el inicio de sus eras. Por ejemplo, la era cristiana. Ahorita vamos a entrar al año 2012 de la era cristiana o de la era común, pero no todo el mundo cuenta el tiempo de la misma manera. Entonces, por ejemplo, el Imperio Romano, que tuvo vigencia durante 1000 años, bueno, desde que fue fundada Roma, al principio no tenía mucha importancia. El Imperio Romano en sí duró, en realidad, nada más como 300 o 400 años. Pero resulta que ellos contaban el inicio de su era, de sus tiempos. Ellos empezaban a contar el inicio de sus años a partir de la fundación de Roma. Supuestamente cuando Roma fue fundada, aunque haya sido nada más 3 casas, hubo algunas personas que llegaron y fundaron la ciudad de Roma, construyeron unas cuantas casas y eso fue el origen de la ciudad de Roma. Pues a partir de ese momento se contó la era romana. Más o menos ya se tiene visto que Roma fue fundada 754 años antes de nuestra época, de la época cristiana. El año 1 de la época cristiana equivale al año 754 de la fundación de Roma. Entonces, supuestamente cuando empezó nuestra época, en la época de Jesucristo, Roma estaba celebrando su año 754. Entonces llegaban los emperadores, el emperador César Augusto, después vino el emperador Tiberio, etc. Y a cada uno de ellos se veía cuántos años llevaba Roma de haberse fundado y se establecía a partir de ese año, empezaba el reinado de fulano de tal. En cambio los griegos antiguos, ellos contaban el tiempo. Esto es muy curioso, ¿no? Porque cada pueblo cuenta el tiempo de una manera distinta. Entonces los griegos, ellos establecieron todo un sistema a partir de las olimpiadas que se celebraban hace 2500 años en Grecia. Cada 4 años se celebraba una olimpiada y tenían todo un sistema de medición del tiempo a partir de las primeras olimpiadas. Entonces, cuando había un nuevo rey, por ejemplo, decían el rey fulano de tal, empezó su reinado en el año 3 de la Olimpiada 27, por decirlo así. Es un ejemplo. Los griegos así estaban acostumbrados a medir su tiempo. Los mayas utilizaban un sistema que le llamaban la cuenta larga y la cuenta corta. Entonces era todo un sistema. De esto me parece que les hablé en una ocasión cuando les hablaba yo de los mayas. Les hablé un poco sobre el calendario de los mayas. No voy a repetir ahorita lo mismo, pero ahorita lo único que voy a decir al respecto es que una de esas cuentas, la cuenta larga de los mayas, tienen ciclos que duraban tantos siglos o tanto tiempo, y precisamente uno de esos ciclos termina en este año, en el 2012, y por eso están haciendo tanto mitote de que este año, en diciembre del 2012, se va a acabar el mundo, porque según esto, la profecía de los mayas, y no sé cuánto rollo. Todo eso es puro choro, por supuesto, es puro mitote. La gente le encanta, no es que se vaya a acabar el mundo de la noche a la mañana, ¿verdad? Pues ya parece. Y de hecho, lo único que va a suceder es que termina uno de los ciclos de la cuenta larga de los mayas y empieza otro. Básicamente es eso. Bueno, pero pues hay gente que le encanta realmente exagerar y aumentar y el fin del mundo. De que el mundo, al ritmo que vamos, que estamos destruyendo la naturaleza, al ritmo que estamos acabando con todo, de que definitivamente va a haber cambios drásticos, los va a haber, ¿sí? Eso definitivamente. El rumbo que lleva nuestra civilización industrial, bueno, así yo como lo veo, es un callejón sin salida, ¿no? Entonces, de que va a haber cambios drásticos, los va a haber. Pero eso no tiene nada que ver con la cuenta larga de los mayas, ¿no? Y no tiene nada que ver con un día específico. Ya parece que el 21 de diciembre del 2012 se va a acabar el mundo. Bueno, hay gente que le gusta creer en esas cosas, pues cada quien. El asunto es que la forma de contar del tiempo de la gente es muy distinta en cada cultura, en cada época. Por ejemplo, la época cristiana.
Se supone que nosotros estamos contando el tiempo a partir del nacimiento de Jesucristo. Hubo un momento, el año 1 de nuestra época, en que supuestamente nació Jesucristo. Pero, ¿cuándo se estableció eso? En el momento en que nació Jesucristo en algún lugar del Medio Oriente, en Palestina, el Imperio Romano estaba en su apogeo y nadie le prestó la menor importancia que en alguna provincia por ahí alejada del imperio haya nacido una persona que nadie no tenía ni idea de él. Entonces, ¿en qué momento se estableció que el año 1 era efectivamente el año del nacimiento de Jesucristo? Pues resulta que eso lo estableció un monje que se llamó Denis el Pequeño, en el año 532 de nuestra época, cuando ya el cristianismo era la religión del Estado. En el año 532, él se puso a hacer un conteo en la Biblia, se puso a analizar que cuando nació fulano y el hijo de quién sabe quién y tantos años vivió, hizo toda una serie de cálculos y él llegó a la conclusión que Jesucristo había nacido en el año 754 de la fundación de Roma. Esa fue su conclusión. Entonces, según todos sus cálculos, Jesucristo nació en el año 754 de la fundación de Roma, pues ese año se va a convertir en el año 1 de la época cristiana. Y así fue como se dio. El calendario romano, a partir de la fundación de Roma, ya se había descartado, se estableció ese año 1, pero repito, esto fue 5 siglos después de que Jesucristo había vivido, 5 siglos después. Entonces había un margen de error. Y después se comprobó que efectivamente este señor Denis se equivocó. ¿Por qué? Porque resulta que, según la misma Biblia, se dice que el nacimiento de Jesucristo hubo un censo general del Imperio Romano, de la población del Imperio Romano, y a partir de ese censo fue cuando nació Jesucristo, y resulta que el censo se proclamó el edicto que proclamaba la necesidad de hacer este censo fue en el año 747 de la fundación de Roma. Y el nacimiento de Cristo fue posterior a eso, posterior al 747, pero fue anterior a la muerte de Herodes. Herodes era el gobernador romano en Palestina, y Herodes murió en el año 750 de la fundación de Roma. O sea que en ese lapso, entre el año 747 y el año 750, fue cuando nació Jesucristo. Pero resulta que Denis en sus cálculos puso el nacimiento de Cristo en el año 754. O sea que hay un margen de error ahí de 5, 6 o 7 años. O sea que en realidad Jesucristo nació 5 o 6 o 7 años antes de Cristo. Esto, básicamente cualquier persona que conozca sobre calendarios, es algo que ya se sabe. Yo esto precisamente se lo estoy leyendo ahorita de un libro dedicado a el calendario, de dónde salieron los calendarios. Y aquí nos está diciendo este hecho. Es muy curioso porque nosotros estamos celebrando el año 2012, es el comienzo del año 2012 a partir del nacimiento de Jesucristo, pero en realidad Jesucristo nació 5 años antes de Cristo, o 6 años, no lo sabemos con seguridad. Pero en fin, el asunto es que de todas maneras ya se nos acabó este año, se nos acabó el 2011, ya va a llegar el año 2012, para la próxima semana que yo esté aquí de nuevo con ustedes, pues ya será el año nuevo. Entonces, les deseo a todos ustedes un feliz año nuevo. Y resulta que ya se nos acabó el tiempo de nuevo. Se pasa rápido, ¿verdad? Media hora se pasa rápido, pero así está bien. Nos queda todavía bastante de qué seguir hablando. El caso es que yo me despido de ustedes, los voy a dejar con otra canción, es una canción también un poco breve. Esta es de un país de África del sur de África más bien. Es un país que se llama Zimbabue, del que ahorita en este momento no les puedo decir mucho. Realmente lo que yo sé sobre este país Zimbabue es muy poquito, pero uno aprende por medio de la música. Vamos a escuchar esta canción de este país que se llama Zimbabue de África. Yo me despido de ustedes. Este fue su programa, Descubriendo el Mundo. Rimukari nengoma kwa mneri ndabva kumakudo rimukari nengoma kwa mneri ndoenda navamwe ndoenda navamwe ndoenda navamwe ndoenda
ndabona vamwe kwamuneri ndabva kumakudo ndabva kumakudo ye ndabva kumakudo ye ndabva kumakudo ye ndabva kumakudo kwamuneri 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 ndabva kumakudo rimukari nengoma wo rimukari nengoma rimukari nengoma wo rimukari nengoma kwamuneri 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 rimukari nengoma yoe ndabona vamwe ndoindabona vamwe ndoindabona vamwe ndoindabona vamwe ndabva kumakudo kwamuneri ndabva kumakudo ndabva kumakudo kwamuneri 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 rimukari nengoma rimukari nengoma ndobva kumakudo tabva kumakudo kwamuneri ayowerere baba ayowerere baba kwamuneri kwamuneri ndabva kumakudo ndabva kumakudo ndabva kumakudo ndabva kumakudo ndabva kumakudo kwamuneri yeye ayeyeye ayeyerere oyeye o ayeyeye o ayeyerere ayeyerere ndabva kumakudo ndabva kumakudo ndabva kumakudo kwamuneri ndabva kumakudo ndabva kumakudo kwamuneri ndabva kumakudo rimukari nengoma rimukari nengoma rimukari nengoma kwamuneri rimukari nengoma kwamuneri kwamuneri